Bueno, buenas noches, hermanos. Nuevamente, eh, bienvenidos. Y por la gracia del Señor, ya estamos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito, y específicamente vamos a estar hoy en los versículos 8 al 11. Ya estamos a punto de finalizar el estudio de esta carta y creo que especialmente para mí ha sido de gran bendición, un privilegio, en primer lugar, poder venir a exponer esta carta. Entonces, estoy agradecido con el Señor por eso y creo que ha sido bendición también para la iglesia. Y aunque muchas iglesias aseguran que su autoridad máxima es la palabra de Dios, porque eso es lo que escuchamos en la mayoría de las iglesias. Nosotros vamos a alguna iglesia o tenemos una conversación con alguien de alguna iglesia y lo que siempre va a decir es que su autoridad máxima es la palabra. Pues en la práctica, en muchos casos, esa no es la realidad. La iglesia de Cristo verdaderamente debe estar sujeta a su palabra. Eh, y lo que vemos en la palabra es pues, precisamente unas instrucciones claras de cómo se debe conducir la iglesia del Señor, cómo debe ser su liderazgo, cómo debe ejercerse la disciplina en la iglesia, qué se debe hacer cuando se infiltran falsos maestros, qué es lo que se debe enseñar, qué es lo que se debe evitar. Y esa es una iglesia bíblica, la que enseña la escritura y la que obedece la escritura. Lamentablemente, aunque muchas iglesias dicen que eso es lo que viven, eso es lo que hacen, pues en la práctica no es lo que sucede. Y las iglesias de Creta, de lo que hemos venido hablando a lo largo de la carta de Tito, tenían algunos problemas, y entre ellos estaban los falsos maestros que estaban enseñando falsa doctrina. Y entonces Pablo, con su autoridad apostólica, está dando instrucciones a Tito a lo largo de toda la carta, de qué es lo que debía hacer. Y en el capítulo 3, versículos 8 al 11, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, hay algo especial, es que Pablo está exhortando a Tito a cumplir 3 responsabilidades en las iglesias de la isla que les ayudarían en su edificación y las cuales nosotros como creyentes deberíamos imitar. En primer lugar, procurar la enseñanza sana. En segundo lugar, evitar lo que no es de provecho. Y en tercer lugar, desechar al que causa división. Entonces, por favor, leamos Tito, capítulo 3, versículos del 8 al 11. Esto es lo que dice el texto. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Versículo 11. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tanto, Señor. Estamos tan agradecidos por tu misericordia y por tu gracia. Estamos tan agradecidos porque eh, no merecemos nada, pero nos das todo. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos permites estar en una iglesia bíblica que procura ser fiel a tu palabra, Señor. Y eso es una gracia. Te suplico que nos ayudes en este tiempo, que nos guíes, Señor, en el estudio de tu palabra, que me des dirección. Soy tan insuficiente, Señor, y necesito de ti cada día, Señor. Ayúdanos a estudiar tu palabra, a poder ser fieles. Ayúdanos a amarla, Señor, a desearla cada día. Ayúdanos, por favor, porque necesitamos de ti. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y ayúdanos a vivirla, Señor, para que nuestra vida te dé gloria en cada cosa que hagamos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, recordemos algo, hemos estado en la carta ya por varias semanas y es interesante que veamos o recordemos lo que hemos estado estudiando. Recordemos que en el inicio del capítulo 3, Pablo le dice a Tito que les recuerde a los creyentes de Creta
cuál debía ser su comportamiento con algunas personas, especialmente con los gobernantes, con las autoridades, pero también Tito les debía recordar cuál debía ser su comportamiento para con los demás, es decir, para con su prójimo y particularmente con aquellas personas que no eran creyentes. Y aunque parecía una tarea difícil o aunque parecía algo imposible, la semana anterior precisamente estuvimos viendo dos razones por las que sí es posible hacer eso, por las que sí era posible ocuparnos de buenas obras, aún con los incrédulos. Y recordemos que la primera razón fue porque antes éramos iguales que ellos, y eso lo estudiamos en el versículo 3 ahí el capítulo 3, y la segunda razón fue porque Dios nos salvó, porque Dios nos salvó en su misericordia, versículos 4 al 7. Y es que los versículos 4 al 7 del capítulo 3 pues explican con claridad lo que el Señor en su gracia y en su bondad y en su amor hizo, pero además sigue haciendo por su pueblo. Él nos salvó a pesar de lo que éramos y ahora somos sus hijos y como herederos y coherederos con Cristo. Entonces podemos mostrar a los incrédulos la misma actitud que Dios tuvo hacia nosotros. Y eso es posible, hermanos. No porque nosotros seamos muy hábiles, no porque nosotros seamos muy inteligentes, no porque nosotros seamos autosuficientes, sino porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos capacita cada día para andar en esas obras que el Señor preparó de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Y como dije hace un momento, ahora Pablo, a partir del versículo 8, exhorta a Tito a cumplir con tres responsabilidades en las iglesias de Creta. Y esas tres responsabilidades les ayudaría a su santificación, a su edificación, y como creyentes y como miembros de una iglesia local, pues es bueno que lo imitemos. Y la primera responsabilidad es que se debe procurar la enseñanza sana, y ese es nuestro primer punto, procurar la enseñanza sana. Vamos a leer el versículo 8, miren lo que dice el texto. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ¿para quiénes? Para los hombres. Eso es lo que dice el texto allí. Entonces, Pablo empieza diciendo, palabra fiel es esta. Esa es la manera en la que Pablo está iniciando. Y esta frase no la usa Pablo exclusivamente aquí en este versículo, sino que por el contrario, la utiliza en varias ocasiones en las epístolas pastorales. Y aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer como un pie de página porque a veces estamos mencionando conceptos, estamos mencionando palabras y probablemente alguno de ustedes no sepa qué son las epístolas pastorales. ¿Qué son las epístolas pastorales? Bueno, se les conoce como epístolas pastorales a tres cartas escritas por el apóstol Pablo, que son Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, y cuyo propósito pues era dar instrucciones a algunos colaboradores sobre sus deberes es precisamente o especialmente pastorales. Entonces, por el hecho de tener esa relación, estas tres cartas hacen parte de un grupo especial a las que aproximadamente desde el siglo XVIII se les empezó a llamar así, las epístolas pastorales. Por lo tanto, hermanos, cada vez que escuchemos hablar de este concepto de las epístolas pastorales, pues están refiriendo a esas tres cartas, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y bueno, volviendo ahí al versículo 8, Pablo está diciendo, palabra fiel es esta. Es una frase que él ha utilizado en las epístolas pastorales, como ya vimos, y las ha utilizado 5 veces. Las ha utilizado 3 veces en Primera de Timoteo, en el 1.15, en el 3.1 y en el 4.9, una vez en Segunda de Timoteo, en el 2.11, y una vez aquí en Tito, que es precisamente en el capítulo 3, versículo 8. Y esta frase se usa para enfatizar lo que se va a decir o lo que se ha dicho. Y eso es de suma importancia, pero también es de total confianza. No es algo simple, no es algo sencillo, sino que es algo que es muy importante. Es algo a lo que es necesario prestarle atención. ¿Y cuál es esa palabra fiel? Bueno, lo que Pablo acaba de decir en los versículos anteriores. Podríamos decir que está hablando de los versículos 4 al 7, es decir, dicho de algún modo es como el resumen de lo que acaba de decir Pablo, que la bondad de Dios y su amor se manifestaron para con quienes, para con los hombres, y que por eso somos salvos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Sino por la misericordia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento, de la regeneración
y la renovación del Espíritu Santo. Recordemos lo que decía ahí el texto, siendo justificados por la obra de Cristo. Y ahora, entonces somos herederos, tenemos la esperanza de que la vida eterna. Pero Pablo continúa y ahora dice, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Y aunque la frase palabra fiel que acabamos de mencionar se refiere a los versículos del 4 al 7, ahí del mismo capítulo 3, la frase estas cosas no solamente se refiere a esos versículos, sino que apunta a toda la sección anterior, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, y aunque algunos comentaristas difieren sobre a qué sección se está refiriendo, porque incluso algunos afirman que no se refiere a la sección anterior, sino que se refiere a la sección siguiente. La realidad y la verdad es que Tito debía enseñar todas las verdades mencionadas por Pablo. Tito debía enseñar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito lo que debía hacer era procurar la enseñanza sana. Y Pablo está exhortando a Tito ahí en el versículo 8 a que hable estas cosas. Y es interesante lo que le dice, porque lo está exhortando a que las hable, pero le dice que lo haga con firmeza. Tito no debía tomarse a la ligera lo que debía enseñar. No debía ser indeciso, sino que debía ser firme, insistente, con sentido de privilegio, poder enseñar la palabra de Dios, pero también reconociendo la responsabilidad que tenía de enseñar, de hacerlo con denuedo, con insistencia, estas cosas, el Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina que conduce a una vida de piedad. Y esa es la responsabilidad de todo predicador que enseña la palabra, que lo haga en todo tiempo, que lo haga con insistencia, pero que lo haga fielmente y con precisión. ¿Por qué, hermanos? Porque es de parte de Dios que se está hablando y delante de Dios. Delante del Señor es que se está hablando y delante del Señor es que se enseña. Y lo que se está enseñando es la palabra de Dios, la palabra inerrante, infalible, suficiente y útil para la vida y la piedad. Hermanos, esa es la responsabilidad del pastor, esa es la responsabilidad del maestro. Se debe preparar para enseñar y debe hacerlo con firmeza. Pero también hay una responsabilidad por parte de la iglesia, porque podemos pensar, bueno, eso solamente es una responsabilidad de quien enseña, pero quien escucha también tiene una responsabilidad. Y es precisamente prepararnos para escuchar. Debemos reconocer el privilegio de estar expuestos a la palabra de Dios y deberíamos adorar al Señor que nos ayude a crecer en desear cada día escucharla, pero especialmente en aplicarla a nuestra vida. A veces queremos estar escuchando más otras cosas que realmente no edifican que la palabra del Señor. Y esa es una pregunta que tienes que hacerte. O sea, ¿estás deseando escuchar la palabra del Señor? ¿Estás preparándote para ello? Y no sé si has pensado en esto, pero es una gracia del Señor poder estar expuestos a una predicación fiel, a una enseñanza sana. Hermanos, basta solo con mirar a nuestro alrededor y ver que muchos están predicando y enseñando de todo menos la palabra. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado expuestos a esa realidad. Están predicando a las personas lo que quieren oír y no lo que el Señor dice. Están predicando cualquier cosa menos a Cristo y a este resucitado. Es una gracia del Señor y yo creo que es importante que meditemos en eso, poder estar expuestos fielmente a su palabra. Y es necesario que nos recordemos esto, porque saben que, hermanos, muchas veces podemos estar tentados a pensar que hay algo de la Escritura que no necesitamos. Y probablemente tú podrías decir, no, ese no es mi caso, yo nunca voy a pensar eso. Pero cuando pensamos que hay algo que ya no sabemos, que escuchamos que alguien, van a predicar de lo mismo, esto ya lo dijeron, que ya hemos leído o que ya nos han enseñado, y entonces desde nuestra perspectiva podemos pensar que no es necesario escucharlo, que no es necesario prestarle atención, pues de esa manera es que estamos actuando, porque estamos pensando que no lo necesitamos. Y es tremendo pensar eso, necesitamos la palabra del Señor. Recordemos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3, el 16 al 17.
Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y esto es precisamente lo que Pablo explica a continuación ahí en el versículo 8. ¿Por qué Tito debía hablar estas cosas con firmeza? ¿Cuál era el propósito? Miremos lo que dice la parte final del versículo 8. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ese es el resultado esperado. Que los que han creído en Dios, y esto no se refiere a aquellas personas que creen que Dios existe, sino a aquellos que han confiado en el Señor, aquellos que por la misericordia de Dios han conocido su bondad, han conocido su amor, aquellos que conocen y han vivido la obra del Espíritu Santo en sus vidas, aquellos a quienes el Señor ha salvado y por lo tanto procuran ocuparse de buenas obras. Y este ha sido el tema de Tito. Ese es el tema de Tito, ha sido recurrente, una vida adornada con buenas obras por la obra que Dios ha hecho en su pueblo. Esa debe ser la realidad de un creyente verdadero, debe vivir una vida de piedad por causa del Evangelio. Y aquí vemos una vez más a Pablo conectando la doctrina, conectando la sana enseñanza, el entendimiento teológico con el comportamiento cristiano. Y quiero animarte, hermano, a que te ocupes de buenas obras, porque muchas veces hay circunstancias difíciles y por medio de esas circunstancias o esas situaciones pueden ir el desánimo. Aunque pensamos y deseamos y queremos vivir vidas piadosas, la realidad es que ciertas circunstancias nos pueden ayudar a desviarnos y empezamos a vivir vidas como si no fuéramos creyentes. A veces las circunstancias de nuestra vida cambian, la actitud de los demás no es la mejor para con nosotros, las cosas no salen como habíamos planeado, como habíamos pensado. Las autoridades a quienes debemos someternos muchas veces son injustas y eso nos puede desanimar. Y por eso es que es tan importante estar expuestos a la sana enseñanza. Y por eso es tan importante que nos esforcemos para escuchar, nos preparemos para hacerlo. Por eso es tan importante la predicación de la verdad bíblica. Porque recordamos lo que el Señor demanda y entonces procuramos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero en dependencia del Señor que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Recordemos que la palabra de Dios nos anima, nos exhorta, pero también nos consuela. Y Pablo le está diciendo a Tito que debe hablar de estas cosas, que debe hablar del Evangelio de Jesucristo, que debe hablar la sana doctrina para que los creyentes procuren ocuparse en buenas obras. Y es interesante ver el tiempo verbal que se está usando allí para el verbo procurar, porque es continuo. Es algo continuo, no es algo momentáneo, no es algo temporal, no es algo que se hizo en el pasado, yo ya lo hice, lo viví, entonces no lo vuelvo a hacer. No, es algo continuo en la vida del creyente. El creyente continuamente, constantemente debe procurar ocuparse de buenas obras. Y al estar expuestos a la predicación de la palabra, al ver lo que éramos antes, como hemos estudiado, al ver el amor y la misericordia que el Señor manifestó para con nosotros, al ser templo del Espíritu Santo que nos capacita para vivir vidas cada día piadosas, al ser nuevas criaturas, nuestras vidas no pueden seguir siendo las mismas. Lo hemos dicho, porque entonces no seríamos creyentes genuinos. Es necesaria la sana enseñanza porque produce vidas santas. Y ahora noten cómo finaliza el versículo 8. Miren lo que dice ahí. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y aquí también hay un debate porque algunos afirman que estas cosas se refiere a aquello en lo que Tito debe insistir, en lo que debe hablar con firmeza, mientras que otros afirman que estas cosas se refiere exclusivamente a las buenas obras. Sin embargo, la enseñanza de la sana doctrina, la enseñanza del Evangelio de Jesucristo produce buenas obras.
Y esto es bueno y útil no solamente para los creyentes, sino también para los incrédulos. El texto dice que estas cosas son buenas y útiles ¿para quiénes? Para todos los hombres. Un comentarista dice al respecto lo siguiente, y cito: cuando los cristianos exaltan la palabra de Dios y demuestran el poder de Dios para transformar vidas, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, no solo para los creyentes, sino como corresponde al enfoque de este pasaje, también para los pecadores no salvos que les rodean y son atraídos a Cristo por las vidas ejemplares de aquellos a quienes Él ha transformado en su gracia. Hermanos, a medida que hemos avanzado en el estudio de esta carta, vemos esto, que como creyentes pues, debemos vivir vidas que den evidencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Cómo puede ser posible que un incrédulo haga más buenas obras que un creyente? ¿Cómo vamos a evangelizar a alguien que al conocer nuestra vida piense que no quiere ser como nosotros? Entonces en la iglesia, en primer lugar, se debe procurar la enseñanza sana y en IBCC experimentamos esa gracia del Señor. Eso es una gracia, pero recordemos que esto tiene una implicación, es que nuestra responsabilidad es estar dispuestos a escuchar, pero también una segunda responsabilidad es evitar lo que no es de provecho. Y ese es el segundo punto, evitar lo que no es de provecho. Miremos ahora el versículo 9. Miren lo que dice el versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces, luego de que Pablo diera un resumen teológico del Evangelio y su relación con las buenas obras que son de provecho, ahora en este versículo advierte nuevamente a Tito sobre qué, sobre las obras de los falsos maestros que no son de provecho. Y Pablo está advirtiendo nuevamente por qué. Recordemos que él ya ha hablado de los falsos maestros que estaban en Creta ahí en el capítulo 1. Y en los versículos 10 al 16 está advirtiendo a Tito sobre ellos y menciona algunas de sus características y la forma en que debía actuar con ellos. Recordemos lo que dice en el versículo 10 ahí del capítulo 1. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca. Miren lo que debe hacerse. ¿Por qué? Porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Y Pablo había hablado de los falsos maestros y ahora nuevamente advierte sobre ellos. Y entonces miren cómo empieza el versículo 9. Pablo dice, pero evita. Miren lo que está diciendo ahí, pero evita. Es interesante ver que él está usando allí una conjunción adversativa, pero porque esa conjunción marca un contraste entre lo que ya ha dicho, es decir, entre la enseñanza teológica que es correcta, entre la enseñanza teológica que es adecuada, cuyos resultados son provechosos, y hay un contraste ahí con qué, con la falsa doctrina, la falsa enseñanza, cuyos resultados no son provechosos para nada. Y esto es lo que Tito debía evitar. Y la palabra usada aquí para evita es un verbo imperativo, es un mandato como hemos estudiado, es una orden. Y ese mandato está también en tiempo continuo. Es algo que se debe hacer en todo tiempo. Y eso significa darse la vuelta o alejarse de forma intencional de algo o de alguien. Y eso era lo que debía hacer Tito, pero también lo que deben hacer los creyentes de las iglesias de Creta. Entonces, a continuación, Pablo lo que hace es que menciona 4 errores que debían evitar continuamente, que debían evitar constantemente. ¿Y cuáles eran esos 4 errores? En primer lugar, las controversias necias.
Eso es lo primero, las controversias necias. Es decir, cuestiones controvertidas, cuestiones inútiles, que tienen una característica especial y es que para nada edifican o para nada edificaban. Y así como Pablo está exhortando a Tito, también de una forma similar está advirtiendo a Timoteo. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, versículo 4, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, Tito y los creyentes de la iglesia de Creta debían evitar las controversias necias, pero también debían evitar las genealogías. Eso es lo que dice el texto allí. ¿Y qué son las genealogías? Bueno, son como conjeturas e interpretaciones acerca de los ancestros y de los descendientes de los seres humanos a los que erróneamente se les atribuía un significado religioso. En aquella época era común que algunos judíos se inventaran historias ficticias con base en las genealogías, alegorizaban eso, y especialmente eran las genealogías del Antiguo Testamento. Y también quiero hacer una aclaración acá, porque esto no quiere decir que las genealogías no sean bíblicas o no sean útiles. Al contrario, en la Escritura vemos las genealogías tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esas genealogías siempre tienen un propósito. Un ejemplo de esto lo podemos ver ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, específicamente en capítulo 1, del versículo 1 al 17. ¿Por qué? Porque este Evangelio empieza rastreando la genealogía de Jesucristo y lo hace rastreándola desde Jesús hasta Abraham. Luego sigue hasta David y luego sigue hasta José, quien fue su padre legal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mostrar que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel, dejando claro que tiene el derecho de reinar sobre el trono davídico. ¡Wow! ¡Wow! Mire lo que eso significa. Y ahora, si pensamos cuando estamos leyendo la Biblia, muchas veces nos saltamos esas partes, nos saltamos las genealogías, cuando empezamos a leer esos nombres, lo pasamos, pero recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que toda la escritura es útil. Entonces, como vemos, las genealogías bíblicas son importantes, pero Pablo a lo que se está refiriendo acá es a las interpretaciones alegóricas y sin fundamento que hacían los judíos. Y esto era lo que debía evitar Tito en las iglesias de Creta. Pero eso no era todo lo que debía evitar, porque también debían evitar las contiendas. ¿Y qué eran las contiendas? Luchas, contenciones, debía evitar la discordia. Y claro, si se prestaba atención a las falsas enseñanzas, a la falsa doctrina, a las historias inventadas con bases en las genealogías, lo más probable es que esto creara controversia y contiendas. Pero era necesario evitarlas. ¿Por qué? Porque para nada edificaban, no traían provecho alguno. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros recurrentemente. O sea, esto que estamos hablando, esto que estamos diciendo, ¿esto edifica realmente? ¿Esto edifica? ¿Esto me edifica? ¿Esto edifica al pueblo de Dios? ¿Esto realmente alimenta mi alma? ¿Esto ayuda a mi santificación? Es una pregunta que debemos hacernos cada día en cada cosa que hacemos. Entonces, aunque Tito debía evitar las contiendas, hay momentos en los que es necesario contender por la verdad de la palabra. También quiero hacer esa aclaración, porque recordemos lo que dice Judas 3. ¿Recuerdan? Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de que escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Recordemos que Judas iba a escribir una carta acerca de la salvación, pero cambió de propósito cuando recibió una noticia nada placentera de que falsos maestros habían invadido las congregaciones a las que escribió. ¿Y por qué? Porque estaban amenazando precisamente dicha salvación, por lo que era necesario contender ardientemente por la fe, como está revelada en la Escritura.
Sin embargo, hay que evitar contiendas por cuestiones que no llevan a ningún lado, que no conducen a la acción, que no llevan a vivir vidas piadosas, como por ejemplo las interpretaciones alegóricas de las genealogías. Hermanos, y es muy común ver debates interminables. Vemos debates interminables, contiendas incluso por temas que al final no llevan a ninguna parte, porque en muchos casos no están procurando la búsqueda genuina de la verdad, sino que más bien están buscando ganar un debate y están generando discusiones que al final no edifican. Y como creyentes lo que debemos buscar, lo que debemos hablar, son cosas que edifican el pueblo de Dios, y especialmente debemos buscar ocuparnos con temor y temblor en vivir vidas que glorifiquen al Señor. Es interesante lo que Barclay dice al respecto. Él dice lo siguiente: hay personas que discuten sin nunca acabar ciertas cuestiones teológicas. Y noten, es mucho más fácil discutir teología que ser amable y considerado en el hogar, o eficiente, diligente y honesto en el trabajo. No hay ninguna virtud en el hecho de sentarse a discutir profundas cuestiones religiosas cuando las simples tareas de la vida cristiana esperan para ser realizadas. Interesante. En cuarto lugar, Tito también debía evitar las discusiones acerca de la ley. Y recordemos una vez más, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para la vida y la piedad, incluso la ley. Porque la ley, recuerden que nos muestra lo incapaces que somos de cumplirla y que por lo tanto necesitamos un Salvador, que es Jesucristo. Entonces, a lo que Pablo se está refiriendo aquí es a discusiones por interpretaciones equivocadas y distorsionadas acerca de la ley. Por ejemplo, que cuánta distancia se puede recorrer en un viaje en el día de reposo sin que esto ofendiera al Señor. Que cuántas veces y de qué manera había que lavarse las manos. Que era necesaria la circuncisión, que había que circuncidarse como era la costumbre judía. Pero recordemos que en el nuevo pacto los cristianos ya no están bajo la ley del Antiguo Testamento y no requerían la circuncisión. Pero tampoco requerían ninguna obra externa para ser salvos, porque la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no es por obras, y es para que nadie se gloríe. Incluso podemos ver un ejemplo de una discusión ahí acerca de la ley que fue resuelta incluso allí mismo en Hechos 15:5. Recordemos eso, miren, vamos a ese texto, Hechos 15:5. El texto dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, judíos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de los gentiles. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que estaban pidiendo. Entonces, por esa razón, recordemos, fue que se convocó el concilio de Jerusalén para responderle a estos hombres, y finalmente Santiago opinó que no debían ponerle obstáculo a los gentiles que se convirtieran a Dios. Las discusiones acerca de la ley quedaron resueltas y es necesario evitarlas, al igual que las controversias necias, al igual que las genealogías y al igual que las contiendas. ¿Y saben por qué, hermanos? Bueno, Pablo responde esta pregunta al final del versículo 9. Porque estas cosas, y noten lo que dice el versículo 9, porque estas cosas son sin provecho y sin valor. Literalmente es algo inútil, algo infructuoso, algo que no edifica. Es lo que causa división. ¿Y qué contraste estamos viendo aquí? Tito y los creyentes de Creta debían evitar estas cosas, pero debían ocuparse del Evangelio de Jesucristo. Debían sumergirse en la sana doctrina que produce vidas santas. Y la verdad, hermanos, es que si somos creyentes verdaderos y hemos nacido de nuevo, procuraremos con la ayuda del Señor evitar estas cosas y procuraremos evitar todo aquello que no edifica. Y más bien deberíamos ocuparnos o deberíamos procurar las buenas obras. Entonces, hemos dicho que Pablo ha exhortado a Tito, en primer lugar, a procurar la enseñanza sana. En segundo lugar, a evitar lo que no es de provecho.
Y en tercer lugar, y como tercer punto, a desechar al que causa división. Desechar al que causa división. Ese es el tercer punto. Entonces, por favor, leamos ahí los versículos 10 al 11. Versículos 10 al 11. Miren lo que dice el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo. Versículo 11. Sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, Pablo en este versículo está dando unas instrucciones claras sobre cómo se debe actuar con aquellas personas que están insistiendo recurrentemente en la falsa enseñanza, que tienen una actitud rebelde, pero especialmente personas que causan divisiones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es amonestarlos una vez, hay que amonestarlos 2 veces, y si continúa con la misma actitud se debe desechar. Pero yo creo que es importante también que hagamos unas aclaraciones aquí. En primer lugar, aquí se está hablando del hombre que causa divisiones. Y por el contexto es claro que se refiere a aquellos que enseñan falsa doctrina, aquellos que enseñan falsa enseñanza. Sí, no solamente son falsos maestros, porque puede incluir a más personas, pero no se refiere a alguien que está en una iglesia y que, por ejemplo, en la iglesia empiezan a enseñar falsa doctrina y entonces esta persona expone su desacuerdo porque lo que se está enseñando no es la verdad de la palabra. Es claro, en ese sentido, pues hay que manifestarse, hay que manifestar el desacuerdo, pero hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con humildad, hay que hacerlo con prudencia, hay que hacerlo en constante oración, no con una actitud orgullosa ni rebelde. En segundo lugar, tampoco se refiere a alguien que tenga diferencias interpretativas en ciertos temas que no son, podríamos decirlo de esta manera, que no son doctrinas fundamentales, como por ejemplo sí lo son la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad. Puede ser posible que algunos hermanos difieran, por ejemplo, en temas escatológicos, y yo creo que eso lo hemos visto todos. Y claro, debemos tener en mente que esta doctrina es de suma importancia, que no es una doctrina menor, pero si alguien tiene una interpretación diferente en ese sentido, una interpretación diferente a la nuestra, pues sigue siendo nuestro hermano. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si su convicción causa división en la iglesia, allí es donde Pablo está diciendo al hombre que causa divisiones, a eso es a lo que se refiere, pues ¿qué hay que hacer? Hay que desecharlo finalmente. Ese es el punto, es el que causa la división en la iglesia, al hombre que causa divisiones. Pero también hay algo interesante allí, y es que Pablo no está diciendo aquí específicamente, exclusivamente al falso maestro que causa divisiones. Pablo, ¿qué está diciendo? Al hombre que causa divisiones. Es claro que el falso maestro causa divisiones, pero es interesante porque Pablo aquí está ampliando el rango y está incluyendo a cualquier persona que cause divisiones en la congregación. Y esto es serio. La división es destructiva, trae consecuencias terribles para una iglesia. Confunde a los creyentes, genera distracción, genera desorden que para nada edifica, sino que al contrario destruye. Es importante, hermanos, que esto esté en nuestra mente. El hombre que causa divisiones no se va a presentar como un falso maestro, no es decir, mira, yo soy el falso maestro que vengo a causar la división. Eso no va a pasar, sino que más bien se va a presentar como alguien que es más espiritual que los demás y que entonces quiere enseñar sus enseñanzas. ¿Y qué va a causar? Va a causar confusión, va a causar conflicto, pero especialmente va a causar división. Y esto, repito, esto es muy serio, esto es muy grave. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que está de por medio es la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto debe estar claro para nosotros porque en el caso de que esto suceda, lo que no debemos hacer es escuchar su falsa enseñanza, aprobarla y hacer parte de sus propósitos, ¿no? O sea, no podemos estar allí atentos a ver qué están diciendo y hacer parte de eso. No es lo que debemos hacer. Entonces la pregunta, bueno, ¿y qué se debe hacer? ¿Cuál debía ser la actitud de Tito? ¿Qué era lo que
Tito debía hacer o cuál era la actitud que Tito debía tener respecto a estas personas. Bueno, en la parte final del versículo 10, Pablo nos explica qué hacer con ellos. Pues vamos a leer otra vez el versículo 10. Dice lo siguiente: al hombre que causa divisiones, y noten lo que dice, después de la primera y segunda amonestación, desecha. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Cualquier persona que causa divisiones debe ser amonestada, y si la primera amonestación no surte el efecto, pues hay que hacerlo una segunda vez. Y es importante que tengamos en mente que esta amonestación debe incluir instrucción, pero también debe incluir advertencia. Pero también hay que tener en cuenta que se amonesta con el propósito de sacar a esa persona de su error, de hacerle ver que lo que está haciendo no está bien, que recapacite, que se arrepienta. Ese es el punto. El punto es que la persona se arrepienta genuinamente. Y es interesante ver que Pablo le da una instrucción a Timoteo de cómo debía corregir a los que se oponen. Miremos ahí lo que dice 2 de Timoteo 2:24. Leámoslo hasta el 25. El texto dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino que debe ser como amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Miren lo que dice el versículo 25, corrigiendo. Pero noten cómo debe ser la corrección. Corrigiendo tiernamente. ¿A quiénes? A los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y esa es la forma en que se debe amonestar, con amor, con paciencia, tiernamente, no con el propósito de ganar una discusión, sino viendo esa situación como una oportunidad donde si es la voluntad de Dios, la persona se puede arrepentir genuinamente. Y así es que tenemos que ver a estas personas. Y ese es el propósito de la disciplina bíblica, la restauración. Pero también es importante tener en mente que si luego de las dos amonestaciones no hay arrepentimiento genuino y la persona sigue en lo mismo, pues es necesario expulsarla o desecharla con el fin de que de mantener la unidad en la iglesia, con el fin de tener mantener pura el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Él está diciendo, después de la primera y segunda amonestación, desecha. Aquí también surge otra pregunta, porque dice, bueno, ¿y qué es desechar? ¿Qué es eso de desechar? Porque quiero también hacer una aclaración allí, porque hay algunos que afirman que Pablo no está hablando aquí de expulsar a la persona o de sacarlo de la iglesia, sino que Pablo se está refiriendo más bien a evitar esa persona, que la persona pueda seguir en la iglesia y que se evite. Pero si esto fuera así, pues no habría una solución real, porque el que está causando esa división pues, va a seguir haciendo lo mismo. Entonces lo que significa desechar la persona incluye, podríamos decirlo como la excomunión de la congregación, y esto nos recuerda el proceso de disciplina de la iglesia que enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 18. Recordemos lo que dice ese texto ahí a partir del versículo 15. Dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Versículo 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recargador de impuestos. Sácalo de la iglesia. Entonces, Pablo exigía una doble amonestación caracterizada por la paciencia, por el amor, pero también por el deseo de la restauración de la persona que estaba causando divisiones. Pero si eso no sucedía, entonces era necesario desecharlo, era necesario sacarlo de la congregación. Y algunos pueden pensar que esta es una medida extrema, pero aunque esta medida que pareciera ser extrema tiene como propósito el arrepentimiento del pecador, sin embargo, como dice Hendrickson, no se debe perder de vista nunca el bienestar de la iglesia para la gloria de Dios. Pablo ha dicho entonces ahí en el versículo 10 que el hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación debe ser desechado. Pero noten lo que continúa diciendo ahí Pablo en el versículo 11. Sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado,
a sí mismo. Es decir, debido a que el que causa divisiones se ha negado a cambiar y no se ha arrepentido después de la segunda amonestación y por lo tanto ha sido desechado, entonces Tito podía estar seguro de tres cosas respecto a aquella persona. En primer lugar, Tito podía estar seguro de que el tal es perverso, eso es lo que dice allí. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Cómo así que el tal es perverso? Es decir, que esta persona está moral y mentalmente desviada, a eso se refiere. Su visión está totalmente distorsionada y no le interesa en lo más mínimo arrepentirse de las divisiones que está causando ahí en la iglesia. Y una persona así, pues no puede estar en la iglesia por el daño que causa. En segundo lugar, es una persona que peca. ¿Y aquí a qué se refiere? Porque pues, todos pecamos. Aquí se refiere a una persona que sigue pecando, que es persistente en sus falsas doctrinas y actividades divisorias, a pesar de las amonestaciones de los pastores. Es una persona que piensa que lo que está haciendo no está mal, que no es pecado, insiste en ello. Y esto es relevante porque ya ha sido amonestado, ya se le ha dicho que lo que está haciendo es pecado, que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo va en contravía de la voluntad de Dios, pero aún así lo sigue haciendo lo mismo. Y entonces, en consecuencia, y en tercer lugar, se ha condenado a sí mismo. No es Pablo, no es Tito, es él mismo, es la misma persona que se ha condenado porque ya sabe con claridad, ya se le ha dicho que lo que está haciendo no está bien, que lo que está haciendo es pecado, él ha demostrado ser culpable y por lo tanto ha dado motivos para ser desechado y se ha condenado a sí mismo. Entonces, hermanos, hemos dicho que Tito debía cumplir con tres responsabilidades ahí en la iglesia de la isla de Creta. Y la primera fue procurar la enseñanza sana. Y debemos recordar que como creyentes y miembros de una iglesia local, pues debemos estar dispuestos y preparados a escucharla, la enseñanza, a desearla más que otra cosa. En segundo lugar, la segunda responsabilidad era evitar lo que no es de provecho. Y como creyentes debemos estar atentos a estas situaciones y más bien estar procurando perseguir lo que aprovecha, perseguir lo que edifica, rechazar lo que no edifica. Y en tercer lugar, desechar al que causa división. No podemos hacer parte de estos grupos, no podemos estar conscientes en la iglesia de que alguien está enseñando cosas que no corresponden y estar ahí en silencio haciendo parte. Debemos ser conscientes de las implicaciones y de la gravedad de la división en la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder amar su palabra, que el Señor nos ayude a que nuestra vida sea un fiel reflejo de la sana doctrina. Que el Señor nos ayude porque no podemos hacerlo solos. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Estamos agradecidos por tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor. Qué privilegio es poder estar expuestos a ella, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a aplicarla cada día, Señor. Ayúdanos a desearla, ayúdanos a prepararnos cada día para escucharla, que sea lo que más queremos escuchar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a evitar las cosas que no son de provecho, que no aprovechan nuestra vida, que no edifican para nada, Señor. Ayúdanos a servirte como tú demandas, Señor. Ayúdanos a poder amarte, Señor, como quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a darte gloria en cada cosa que hacemos. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor, a ocuparnos de nuestra salvación, pero entendiendo que es por tu gracia y es por tu Espíritu Santo que podemos vivir vidas piadosas. Amén.